Bienvenidos a Palabras que Sanan, este podcast dedicado especialmente a acompañarte en tu proceso de autogestión. Hola amigos, ya estamos en el episodio 26 de Palabras que Sanan. En esta ocasión vamos a hablar de técnicas para mejorar el diálogo interno. Recordemos que el mes de junio está dedicado al tema la relación contigo mismo. Por eso, hoy vamos a hablar de una de las prácticas más transformadoras, que es mejorar el diálogo interno. Tu voz interior te acompaña todo el día, es esa voz que puede ser una aliada o una enemiga silenciosa que te sabotea desde adentro. ¿Te has detenido a escuchar cómo te hablas cuando cometes un error o cuando te miras al espejo, cuando te comparas o cuando no logras algo que esperabas? Hoy vamos a transformar esa voz porque mereces hablarte con amor, con claridad, con respeto. Recuerda que este podcast está disponible en Spotify con todos sus episodios desde el inicio. El tema es desarrollo personal y tengo el agrado de compartir. Mi nombre es Cristina Meri, soy terapeuta integral, coach holística, dedicada por muchos años a favorecer esto que tiene que ver con el autoestima, la autosanación y el autocuidado. ¿Qué es el diálogo interno? El diálogo interno es esa forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Está compuesto por pensamientos, juicios, frases automáticas, creencias que repetimos sin darnos cuenta. Mucho de ese diálogo viene de voces externas internalizadas, lo que nos decían en la infancia, en la escuela, en relaciones personales también. ¿Cuándo es negativo? El diálogo interno puede convertirse en una fuente constante de estrés, ansiedad y baja autoestima. Cuando lo sanamos, se convierte en un recurso poderoso para la resiliencia, la confianza y el bienestar. Vamos a ver un poco cómo reconocer un diálogo interno dañino, porque es verdad que nosotros, nuestra mejor y única relación que tenemos es la que mantenemos con nosotros mismos. Y recordemos también que en base a las creencias que nosotros tenemos, también hemos conformado lo que es nuestro diario vivir, nuestra vida, la realidad que hemos creado. Muchas cosas habitan allí y este diálogo interno que parece como algo básico porque sería como decir que cada persona tiene su voz interior. Y esto no tiene algo que ver ni con un tema religioso ni espiritual, sino que es un hecho. No se necesita hacer yoga para uno saber que uno conversa con uno mismo todo el tiempo. Entonces, hay diferentes voces al interior. Hay voces que son de diferente índole y por diferente causa, al menos dentro de lo que se reconoce. Diferentes mecanismos que tenemos nosotros, ya sea en la mente, en la sensación y, por qué no, también desde lo espiritual. Esto no lo descarta, pero lo que sí es que cada vez las personas están un poco menos reflexivas, por lo tanto no profundizan y por lo tanto pasan muy rápido muchos temas que a lo mejor vale la pena mirarlos, desmenuzarlos y entender de qué se trata. Entonces, ¿cómo reconocemos un diálogo interno dañino? Te repite frases como no soy suficiente, siempre lo arruino, qué tonta que soy, qué tonto, nadie me quiere, ¿para qué lo voy a intentar si siempre es igual? Estas voces en general tienen que ver con el autosabotaje, que es como un tipo de pensamiento quizás de índole pesimista, pero que no siempre está ligado con la intención que nosotros tenemos o con lo que estamos realizando. A lo mejor estamos haciendo algo con mucho empeño y dedicación, sin embargo existe esta voz. No es que nosotros no estemos haciendo el esfuerzo.
Otro punto es, te hablas con dureza cuando estás triste o cometes errores. ¿Qué pasa cuando hay un resultado negativo en nuestra realidad respecto de algo que nos hemos esforzado o estamos haciendo? Quizás nos recriminamos de forma muy dura, no nos permitimos cometer errores también. Es como esta afición a tener como cierto nivel de perfección también o a evadir los errores también. Te cuesta reconocer tus logros, también tiene que ver con cómo nosotros vamos idealizando las cosas, entre la diferencia entre lo que realmente vamos logrando y lo que a lo mejor son logros ilusorios. Entonces, cuando realmente vamos a por un logro que evidentemente es más relevante para nosotros, o sea, que hace eco en una carencia, puede ser afectiva o quizás económica o, ¿por qué no? Puede ser de salud también. Nos parece como una quimera demasiado imposible quizás por la programación que está ahí implícita de las experiencias pasadas. Entonces nos cuesta como darnos ese empujón que nos dice, hey, sí, hay logros aquí, hay esfuerzo, lo estoy haciendo bien, no importa, voy a seguir adelante, voy a seguir insistiendo, no me daré por vencida, por vencido. Estos palancas que se activan cuando uno no es capaz de reconocer sus propios logros también hacen mella en temas relativos al merecimiento. Te comparas constantemente con los demás. Ese es un punto súper decidor también, esto del diálogo interno dañino, porque nos hace sentir siempre pequeños. Es como una sensación de que no das el ancho, no eres suficiente, las otras personas siempre hacen lo posible, les va bien y a mí no. Entonces en esa comparativa nace mucho de una incapacidad en muchas personas de hacerse cargo de esta parte y endosársela a otro, ¿no? Entonces esa comparación se vuelve en algunas ocasiones una obsesión, es un parte del diálogo interno dañino y que las personas caen en hábitos que tienen que ver con celos, envidia de cómo le va a otra persona comparando su realidad con la realidad personal. Entonces, el diálogo interno dañino tiene una característica inequívoca que es un complejo de inferioridad. Lamentablemente, esto yo sé que suena bastante duro, no todas las personas son tan dispuestas a aceptar, está también de por medio el orgullo y eso de ahí es una gran traba que no le deja ver a la persona también sus propios errores, pero así de manera, ¿cómo sería? Amable, constructiva, como para mejorar estas partes que realmente sí sabotean y se hacen daño, que es la comparación constante. Entonces, cuando la persona no se hace cargo de lo que le toca mejorar y se siente en déficit respecto de la eficiencia de otro, esto ocurre mucho en el ámbito laboral, pues empieza esta comparación, este sabotaje, autosabotaje en tener malas acciones hacia un compañero de trabajo, pero que en el fondo deja en evidencia muchas veces la falta de esfuerzo o en estas partes donde seguramente que repercuten en el ámbito laboral de las personas que tienen ciertos mecanismos, por decir, que van de mano con estos problemas, ¿cómo lo podríamos decir? Problemas psicológicos, trancas. En realidad aquí estamos hablando abiertamente, ya estamos entrando en un punto de palabras que sanan en donde no se puede seguir maquillando o intentando ser suave con temas que repercuten directamente no solamente en nuestra salud personal, sino también en el ambiente donde estamos, en nuestra realidad personal, en las personas que nos rodean. Y la verdad es que a medida que nosotros vamos generando este diálogo interno dañino como válido, pues se produce mucha confusión y también se contamina mucho en nuestra vida.
las personas que tienen cierta obsesión también con endosar a otra persona los problemas personales, en realidad no se hacen cargo de sus problemas que tienen allí, estas trancas, estos grandes vacíos que no dejan ver esto de lo que hay que hacerse cargo. Por eso yo creo que el día de hoy es decidor en términos de reconocer a este diálogo interno qué tanto abarca. Esa sería la invitación en nuestra vida personal, porque este podcast no es para hablar de lo que hacen los demás, sino para uno mirar cuál es el rango que tengo, cuánto abarca este diálogo interno dañino en mi vida. Esa es una pequeña parte en ocasiones o algo que suele suceder a menudo y algo que suele suceder siempre, ¿no? Entonces, como que fuera una encuesta, te invito a mirarlo porque en realidad si el diálogo interno está lleno de deberías, tengo que y la culpa, pues en realidad hay una gran parte de este diálogo interno dañino que te impide conectar contigo mismo y sanar esto que hace falta al interior. Sanar no es otra cosa que mirar qué es lo que hay allí, atrevernos y hacerse cargo en buena forma, ¿no? Reconocer y decir, bueno, esto no puede seguir así, no puedo seguir así, esto daña mi sistema nervioso, algo estoy haciendo mal en definitiva, pero no tiene que ver ni con lo que me he propuesto en la vida, ni con mi sentido de la vida, sino con la forma en cómo lo estoy llevando a cabo, que a lo mejor no es tan amorosa conmigo. Técnicas para mejorar el diálogo interno. Vamos a ver un punto importante que es la detección consciente de pensamientos automáticos durante el día. Entonces, por eso es necesario hacer ciertas pausas y observarse. Recordemos que nuestra parte verdadera, más allá de los conceptos que tienen que ver, como dije antes, con la espiritualidad, está allí en esa voz interior, pero que está desprovista de juicio. Ya es como el observador interior, esa es nuestra verdadera parte donde habita nuestra parte consciente, donde nosotros habitamos con amor y por supuesto haciendo un eco desde lo espiritual a lo físico, ¿no? Y no al revés. Pero yo sé que eso de allí suena fácil, pero es algo que se logra. Por eso te animo a seguir escuchando esto de las técnicas para mejorar el diálogo interno. Entonces, los pensamientos automáticos durante el día. Hay que observar qué es lo que me estoy diciendo en este momento. Yo creo que un buen ejemplo podría ser esto cuando pasamos y nos vemos en el espejo recién levantados y a lo mejor o de pasada al entrar al baño. ¿Cómo nos miramos? Si acaso la imagen que vemos nos acomoda, nos parece bien, somos capaces de aceptar esta imagen. ¿Cómo enjuiciamos esta imagen? Allí podemos ver claramente cómo estamos funcionando con este diálogo interno. ¿Esta voz me calma o me hunde, la voz interior? ¿Esta voz me está impulsando, me está motivando o me está minando todo aquello que me planteé poder hacer en este año, en este mes? Yo creo que eso sería importante de mirarlo. Solo con observar sin juzgar ya estás cambiando esta dinámica porque estás haciéndote cargo de hábitos que están allí hace mucho tiempo, en donde es solamente cosa de tomar una decisión y decir, a ver, esto no corresponde, no estoy haciendo un buen trabajo en términos de lo que me estoy diciendo, ¿no? Qué tan alentador estoy siendo. Independiente que muchas veces en nuestra realidad pueden haber situaciones adversas, puede haber toda una narrativa quizás de una serie de eventos negativos. La voz interior, a pesar de todo esto, debería ser una voz que te calme, que te ayude a tener un pensamiento motivante, que por lo menos te dé ánimo y sentido de poderte seguir esforzando y salir de estas situaciones.
El punto 2, reformulación compasiva. Cada vez que detectes una frase dura o injusta, esta reformulación compasiva te hace hacer como un cambio de switch, un cambio de programación para que tu frase tenga estos dos componentes, que sea realista pero también amorosa. En vez de soy un desastre, puedes decir hoy me equivoqué pero puedo aprender. Ya estoy aprendiendo, vamos que se puede. Ese tipo de reformulación compasiva va a hacer que poco a poco estos mecanismos se vayan desactivando y esta voz que antes saltaba entre la primera cosa, pues empiece a callarse, empiece a cambiar por otro tipo de pensamientos, ¿no? Más positivos. Ojo que también hay que observar no solamente si somos duros con nosotros mismos, sino también con cómo reaccionamos frente a algo que debería ser neutro y sin juicio respecto de los demás y que de pronto empieza a ser, ella siempre hace lo mismo, con una voz silenciosa. Este enjuiciamiento silencioso en donde siempre tiramos odio a los demás. Este es un clásico del mal hábito de la voz interior, que como ya le dimos rienda suelta en relación a nosotros, pues con los demás, ¿qué será? Entonces, por eso es necesario ver por dónde la pillamos y cómo nosotros podemos empezar a generar estos cambios, ¿no? En vez de no sirvo para esto, me está costando, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Y así renunciamos a una gran carga de la parte que tiene que ver con la frustración, con la autoexigencia excesiva. Muchas personas que tienen voz o diálogo interno así con estos pensamientos, generalmente cargan con mucha frustración, con mucha culpa y con pensamientos que están instalados allí pesimistas respecto de su concepto personal. O sea, estamos aquí hablando de que la autoestima está bastante al debe. Entonces, reconocer que tengo un problema con mi autoestima y que debo empezar a mejorar esa parte es un gran paso. Porque estamos hablando de que estas programaciones vienen desde la niñez hasta la edad adulta. Pero nunca es tarde para poderse dar cuenta, bueno, ya hasta cuándo parece que hay algo y ese algo sin duda puede tener un eco afuera, pero lo importante es que nos hagamos cargo desde el interior, porque afuera muy poco podemos solucionar. Las personas no van a cambiar, no van a dejar de ser como son, pero nosotros sí podemos hacer un trabajo en el cual no nos hagamos daño. Otra técnica para mejorar el diálogo interno, hablarte como hablarías a alguien que amas. Muchas veces, si tu mejor amiga te contara lo mismo que estás viviendo, ¿qué le dirías? Hay que ponerse como en el lado de otro, ¿no? Practicar decirte eso a ti. Esa ternura, porque muchas veces somos más acogedores y más amorosos con los demás que con nosotros mismos y después nos quejamos, no, que a lo mejor estas personas no fueron recíprocas o quizás la expectativa fue amplia en base a lo que nosotros entregamos, pero esto habla más de el amor propio. Si nuestro amor propio está ok, pues siempre la entrega nos va a sumar porque nadie nos quita nada, es una satisfacción personal. Nosotros elegimos sí los límites, hasta dónde poder seguir en esta entrega, porque en definitiva existen límites, existen códigos personales que a lo mejor vale la pena salvaguardar, ¿no? Cuestiones como defender nuestro tiempo, nuestra energía, etcétera. Esto también lo hemos hablado en episodios anteriores, los cuales te invito a escuchar. El otro punto que yo veo importante es las afirmaciones conscientes. Mucho se ha intentado decir que esto de los mantras o afirmaciones que uno realiza conscientemente de forma positiva tienen que ver con temas así como ligados a la New Age y cosas por el estilo.
Pero aquí en este episodio yo vengo a decirte que cuando tú repites algo en la realidad, en palabras, aunque no lo tengas concreto en tu vida, eso te da la fuerza para poder concretarlo. Es como cuando no puedes caminar y te apoyas de una muleta y entonces empiezas a ver que por ahí esa muleta te está ayudando de todas maneras a avanzar en algo que tú te has propuesto, en algo que tú quieres para tu vida. Entonces cuando uno tiene la intención, se alinea, como dice en el universo, a tu favor. Pero en realidad es que tú estás alineando tu intención consciente con esa meta. Por eso la manifestación o afirmaciones conscientes, la manifestación positiva, es una gran herramienta para empezar a acostumbrarnos a esto que realmente queremos hacer, que es darnos amor. Estoy aprendiendo a confiar en mí. Esa es una frase positiva donde vamos a dar un primer paso, es una recomendación por supuesto, en términos de aceptarnos tal y como son, ¿no? Porque esa inseguridad personal que tiene que ver con todo lo que hablé anteriormente del diálogo interno dañino, pues justamente va de la mano con esa parte. Entonces, aprender a confiar en uno mismo, pues y reconocer la importancia que tiene en una frase como esta, estoy aprendiendo a confiar en mí, es como darnos una tregua y entender que vamos a necesitar un espacio allí para empezar a establecer este diálogo positivo. Esto es entrar a picar, como decimos acá en Chile. Esto es construir desde una base sólida, entendiendo que quizás desde la niñez la programación fue otra, entendiendo que hemos funcionado así casi toda nuestra vida. Entonces, indudablemente hay que establecer un nuevo diálogo y desde la base lo primero es confiar en nosotros mismos. Por eso estoy aprendiendo a confiar en mí, es un buen comienzo. Mi proceso es valioso, aunque no sea perfecto. Entender esta parte, no sé si muchas personas han escuchado la palabra proceso, cada persona tiene su proceso, hay que respetar su proceso. Bueno, esto es un proceso, no es de un día para otro. Cuando tú entiendes que hay algo que va mal y eso que va mal va en ti y que tiene que ver con la forma como te has venido hablando, desde que tienes uso de razón hasta la actualidad, pues entonces esta parte es muy importante, reconocer que es un proceso lo que estás emprendiendo y que ese proceso, todo, no estoy hablando solo de empezar un proceso de cambio, sino que todo lo que ha venido de atrás hasta el día de hoy te ha llevado a esta comprensión también, o sea que es enriquecedora todas las experiencias de vida que hayas alcanzado y en esta parte de tu proceso estás mirando que todo lo que has vivido y todo lo que has aprendido es valioso aunque no sea perfecto. Mi proceso es valioso aunque no sea perfecto. Es un segundo paso. La tercera frase sería, soy suficiente tal y como soy, ¿no? Que tiene que ver con afianzarse en estas dos palabras, en estas dos frases, perdón, de estoy aprendiendo a confiar en mí, mi proceso es valioso, aunque no sea perfecto. Bueno, ahora me acepto tal y como soy suficiente tal y como soy, porque esta sensación de insuficiencia es la que nos causa mayor inseguridad y que por eso no avanzamos y que por eso ese diálogo negativo se instaló allí, porque cree el ser humano es tan maravilloso que crea un diálogo interno a partir de la creencia en una insuficiencia. Entonces la trata de compensar teniendo un diálogo dañino para decir, hey, o sea, pero acuérdate que tú eres insuficiente. Entonces si cambiamos esa creencia por decir, hey, sí, o sea, yo no solamente creo en mí, creo en esta parte de mi proceso y que todo va a mejorar, sino que aparte me acepto tal y como soy. Soy suficiente, estoy haciendo las cosas bien. Lo mejor que puedo hacer es lo que estoy haciendo. Entonces allí cambia también no solo la narrativa, ¿no? Sino también el resultado en nuestra vida personal.
Eso es sí o sí. El punto 5, el diálogo escrito. Yo sé que a muchas personas no les gusta escribir lo que están sintiendo. A este proceso o a esta práctica, vamos a decir, se le llama journaling, en donde empezamos con pequeñas palabras y después tenemos un cuaderno entero y nos damos cuenta que ha sido una buena compañía durante nuestro proceso poder decir por escrito lo que estamos sintiendo, desahogarnos de esa manera. Entonces, a diario podemos hacer esta práctica de escribir lo que te dices a diario. ¿Cómo está funcionando tu diálogo interior? Entonces, ¿qué es lo que te dices a diario? Y luego contestarlo con una voz más sabia y amorosa. Por ejemplo, ¿pero qué es lo que estoy haciendo? En vez de decir, responder, lo estoy haciendo todo mal, responder de una forma sabia y amorosa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Ya, este ejercicio te va a ayudar a ver con claridad qué patrones necesitas sanar. No todas las personas va a ser lo mismo. Por supuesto, hay que atreverse a mirar y a ser como creativo en esta parte para poner esta energía de movimiento, esta energía de cambio. Si no te gusta escribir, te puedes grabar. ¿Cuánto tiempo, digamos, nosotros depositamos en el día a hacer otro tipo de cosas relacionadas con el teléfono donde solamente prima la parte visual o escribir también por redes o por... en realidad, si este diálogo lo hacemos al interior, tendría mucho más frutos. No digo que estas prácticas de estar mirando el celular o el computador sean infructíferas, pero en términos de esta necesidad latente de mejorar el diálogo interno, pues sería mucho mejor poder grabarnos, poder ver de una manera creativa cómo escribirlo, para nosotros, por supuesto. Entonces, el diálogo interno escrito o grabado es un ejercicio que nos ayuda a mirar con claridad qué patrones necesitas sanar, como dije antes, y estos patrones son cosas que como que fuera un programa, estuvieran ahí instalados y nosotros al llevarlo a conciencia somos capaces de cambiarlo. ¿De qué manera? Escribiéndonos, grabándonos la voz, de la manera como querramos expresarlo. El punto 6, visualización del yo interior. Vamos a hacer un tema que es nada más una sugerencia dentro de este podcast. Por supuesto, tus creencias son tuyas, pero cerrar los ojos y poder hacer una visualización nos va a permitir trabajar con esto que he venido compartiendo. Y en ese sentido, estas técnicas, el punto 6 nos dice de la importancia que tiene de establecer este diálogo compasivo. Vamos a mirar hacia adentro, cerramos los ojos y visualizamos una versión más joven de nosotros mismos. Háblale como un adulto compasivo. Dile lo que necesitaba oír. ¿Qué te podrías decir si en este momento tú le hablaras a una versión de ti más joven? Este ejercicio sana heridas profundas del diálogo interno, porque cuando nos conectamos con esa parte de nosotros, somos capaces de sanar no solamente heridas, sino también perdonar, de dejar de cargar con responsabilidades, con culpas que hemos asumido innecesariamente, cargas que no nos corresponden a nivel emocional y a nivel personal, ¿no? Como forma de vida, ya una vez que podemos empezar a desmantelar con estas técnicas de mejorar el diálogo interno, vamos a ir poco a poco viendo los resultados, ¿no? Finalmente, el punto que yo quiero decir de todas estas técnicas es que tomar la decisión de mejorar el diálogo interno es la parte más importante, ¿no? De ahí, estos son pautas de cómo lo podemos hacer. Tómate unos minutos, vamos a hacer un ejercicio para escribir esto. ¿Cuál es una frase que me digo constantemente y me lastima? Si la podemos escribir. Ese sería el primer punto de este ejercicio. El segundo
sería, ¿cómo puedo transformarla en una afirmación que me cuide y me motive? Yo voy a dar un ejemplo. Siempre fallo. Cambiarla por estoy aprendiendo con cada experiencia. Hazlo todos los días por una semana esta práctica y verás cómo cambia tu energía, tus decisiones y tu bienestar. Esta es una forma práctica y efectiva de hacer lo que recomendaba yo de escribir en journaling, pero de manera clara y concisa en este ejercicio que lo puedes hacer todos los días hasta ir mirando y estos ejercicios te pueden ayudar de forma práctica a entender cómo has venido funcionando y también por qué en su minuto dado, por qué se estableció este tipo de diálogo y desmantelar el diálogo dañino, reinstalar este diálogo que tenga que ver con valores de autoestima. Sanar tu diálogo interno es un acto de amor profundo. No se trata de forzarte a pensar positivo ni dejar ciertos hábitos que a lo mejor conforman tu personalidad, sino de dejar de ser cruel contigo y comenzar a tratarte con el mismo respeto que a lo mejor les das a los demás. Quizás tratarse bien también tiene que ver con dejar de pensar que eres una imagen y que necesitas satisfacer a esa imagen. También puede tener que ver con otras partes de la vida, dependiendo de tu realidad. Quédate con lo que te resuene, por supuesto, en donde estamos para satisfacer necesidades que hemos pensado en algún minuto que eran necesarias, pero que hoy por hoy tienen un gran vacío. Entonces, es importante mirar allí cómo estamos nosotros, si nos hemos dejado de lado, si en qué parte nos dejamos también, para poder mirar estos cambios que necesitamos hacer para poder salir de la estructura y abrir con una mayor lente de apertura nuevos caminos, nuevas formas de transitar esta existencia que nos permitan ser felices, que nos permitan tener un bienestar que se mantenga en el tiempo con valores de bienestar auténtico, y eso es autoestima. Gracias por acompañarme en Palabras que Sanan. Nos escuchamos la próxima semana para seguir fortaleciendo esta relación contigo, que es la base de todo lo demás. Recuerda, la voz más importante que escucharás en tu vida es la tuya. Asegúrate de que te hables con amor. Nos vemos en una siguiente entrega de Palabras que Sanan. Gracias por estar aquí. Un saludo.